este caso? Porque vi que hiciste las dos opciones. Es muy buena tu pregunta. Tengo un tema, creo que es personal. Ahora voy a volver a compartir la pantalla. Dame un segundito. Ahí se ve la pantalla, ¿no? Sí. Perfecto. Se ve. Perfecto. Bueno, estoy, Emilio. Tengo un tema con eso. A ver, no me termino de acostumbrar. Esos son implantes Neoden con unos pilares CM, como dijiste. Me cuesta mucho, cada vez intento trabajar menos directamente sobre el implante. Para eso sirven estos pilares, este tipo de pilares que tienen. Pero los utilizo solamente en sectores posteriores, porque todos sabemos el diámetro que tienen en particular esos pilares, que no los trabajo en sectores estéticos. Todavía no encuentro la manera, en realidad no me gusta las prótesis cementadas en sectores anteriores, por ejemplo, en donde trabajo con prótesis atornilladas, ¿sí? Pero trato siempre de no trabajar directo al implante, sino trabajar sobre un intermediario. Pero en Neoden particularmente, no sé si ahora en el Gran Morsen me dijeron que viene un tipo T-Base o varios base de trauma seriedad para poder trabajar con mini pilares, por así decirlo, en situaciones unitarias como esta. Desconozco todavía o no sé manejar el sistema o algo me está pasando que estoy bloqueado por eso. Pero intento siempre trabajar alejado del implante y trabajar sobre intermediarios, como decir. Por eso seleccioné ese pilar en este caso. No sé si te refieres. Sí, a mí me pasa lo mismo con respecto a la profundidad, porque, por ejemplo, un hexágono externo o un hexágono interno, por ahí lo colocas un poco más justa y no es tan crítico el tema del dos tiempos, digamos. Pero por eso te preguntaba que veo que tenés el mismo problema que tenemos todos. Sí, tratar de no sacar el pilar y cuando va tan sumergido por ahí, tratar de no hacer directamente del implante justamente por la pérdida que genera después a nivel de la cresta. Acuérdense de otra cosa, que las conexiones y desconexiones del pilar tapa, todo lo que hagamos va a influir en esa microbiología o en esa arquitectura implantar en nivel crestal. Entonces cada vez que nosotros cortemos esas uniones de mismosomas, probablemente haya una remodelación y que eso haga una futura recesión o cualquiera de las reacciones que puede tener negativamente a nuestro tratamiento. Gaspar, están preguntando qué diámetro de implante usás en esos casos. Es que en realidad el diámetro del implante no hay uno solo, cada uno va a depender de la tomografía, de su diagnóstico, de su planificación. O sea, puedes utilizar, trato que en esos sectores molares sea de 4,3, por ejemplo, eso implante, o 3, uso 3,5 también. Va a depender de la tomografía y de la selección del caso de cada uno, digamos, y del diente a reponer. O sea, son muchos factores que influyen en la selección del implante, ¿sí? Bien. Acuérdense siempre, no depende de la flecha, sino del indio. Sí, perfecto. Sí, la única pregunta que había era esa. ¿Y por qué no premolarizás? Esa es otra pregunta que está ahí en el chat. ¿Por qué voy a premolarizar si iban molares? ¿Cuál sería el motivo? No, ahí estoy leyendo las preguntas. Yo supongo que es también por los conceptos de oclusión, de reducir la superficie de contacto. Que igual si uno hace el diseño y los contactos A, B y C los maneja como corresponden, el diámetro de la corona en sí no debería ser el condicionante. Lo que pasa es que nosotros, volvamos al principio, nosotros tenemos que devolver naturalidad y tenemos que recrearla. Si tenemos canino, primer premolar, segundo premolar, está faltando el primer molar y el segundo molar con sus determinados contactos. Entonces, calculo yo que premolarizar ahí no tiene ningún sentido. Bien. Gaspar. Aparte tendría que hacer un puente de 3 premolares por el diámetro mesodistal que tengo. No me van a entrar 2 premolares. Gaspar, yo me quedé pensando en lo que comentó recién Emilio. Yo lo que hago exactamente lo que haces vos con respecto a hacer ese sellado alveolar, pero lo que hago es colocarle directamente el pilar. Por ejemplo, un pilar, un muñón, si es que logré un buen torque, directamente le coloco un muñón universal de Neoden y lo torqueo y ya lo dejo ahí, precisamente para no tener que estar removiéndolo. O sea, y en última instancia, si veo que cicatriza y me queda
el hombro supragingival y lo quiero tapar, bueno, en ese caso sí, lo desacoplo y coloco uno más corto. Pero si puedo ya en el mismo momento colocar el pilar, es lo que por lo menos es lo que hago. Sí. Genial, eso sería lo ideal. Sería lo ideal. Yo que uso ese sistema hago exactamente lo mismo también. Elijo una altura que me quede sumergido suficiente para dar espacio para generar o el provisorio o el cicatrizar, lo que vayas a hacer, y que después no tenga que cambiarlo. Eso es me parece muy bien. Bueno, vamos a ver un casito de un sector anterior en donde se presenta este paciente. En realidad el paciente vino sin esa ortodoncia y vino con el lateral en posición palatina al central, ¿sí? Estaban como apiñados. Entonces yo sabía que ese central estaba condenado, pero necesitaba ubicar ese lateral. Entonces hacemos ortodoncia, ubicamos después de un tiempo, el paciente regresa a la consulta en esta condición, y la situación inicial era esta, ¿sí? Un central que se perdía, y vamos a la tomografía y podemos ver que tenemos todas las condiciones dadas desde el punto de vista tomográfico. Podría ser una clase 1 de CAN, en su clasificación en relación de la raíz, como corre con las tablas vestibular y palatina. Entonces, la indicación de este paciente es realizar un implante por extracción. Esto es como protocolo para nosotros hoy en día, en el cual nosotros, desde el punto de vista del implante 3D, ya lo sabemos, determinado por la guía, y en cuanto a manejo de tejidos, lo que hacemos en su historia anterior, prácticamente en el 100% de los casos, independientemente del tejido o el biotipo o el fenotipo del que sea el paciente, trabajamos con injertos de tejido conectivo, ubicado en este caso, ¿sí? Entre la tabla y el colgajo vestibular, hacemos un pequeño bolsillito ahí, y el gap entre la superficie del implante y la tabla vestibular, utilizamos un material o un biomaterial de relleno para contener esa tabla. Por eso, en este caso era súper favorable esa tabla, porque muchas veces no tiene un diámetro, ni siquiera llega a 1, ni siquiera llega a 0,5, muchas veces llega a 0,3, y acuérdense que una vez que perdemos nuestra pieza dentaria, le estamos sacando irrigación a esa tabla vestibular, que es la que contiene todo o la que mantiene todos esos tejidos blandos en posición, y lo que se crea es una necrosis vascular, por lo cual la misma se reabsorbe en la mayoría de los casos. Entonces, todos esos tratamientos que nosotros hacemos es para tratar de contener la reabsorción de esa tabla y por consiguiente la disminución del volumen y de la calidad del tejido blando. Y entonces el protocolo nuestro es extracción atraumática, eso ya está muy visto, vieron un montón de vivos de esto, ¿sí? Para conservar lo mejor posible esa arquitectura gingival. Dame un segundo. Probamos nuestro provisorio que calce bien, ¿sí? Y el protocolo de siempre, perdón, me pasé. El protocolo de siempre, implante 3D, injerto de conectivo, ¿sí? Y relleno del gap. Esto es protocolo para mantener o personalizar nuestra arquitectura periimplantal. Y una vez que ya está eso, directamente un provisorio, ¿sí? En el cual le pegamos, en este caso, el bracket para que el paciente aparentemente sea un diente natural, digamos, al cual no le ponemos un arco, no se le vuelve a poner el arco para no generarle movimientos a ese implante, a ese provisorio instalado, ¿sí? La desventaja que tenía este paciente era la mugre, era muy poco higiénico, fíjense cómo tiene lleno de placa, y entonces es algo desfavorable, y aparte era fumador a la hora de tratar con tejidos periimplantarios. Pero este es un protocolo básico común para un implante por extracción en sectores estéticos, que lo hacemos tanto en biotipos finos, gruesos, en el caso de que tengamos un tipo 1 de CAN para trabajar con implantes en sectores estéticos. Creo que acá coincidimos todos con este trabajo, ya hoy en día es casi indiscutible este procedimiento, ¿cierto? Sí, tal cual. Gaspar, te hago una consulta, Gaspar. En el caso de tener una dehiscencia,
¿cómo te manejas con respecto a la regeneración? Supongamos que tengas una dehiscencia de 2 milímetros de ancho por 4 en el sentido ápico coronal. Bien. Hay algo hay unos factores estéticos de riesgo en el cual nosotros podemos ir hacia una implantación inmediata, como en este caso, o podemos ir a una preservación alveolar. Y uno de esos factores es el tipo de defecto que tengamos. Vos me estás hablando de una dehiscencia, ¿sí? Las dehiscencias o los defectos vestibulares de esas tablas se pueden clasificar en defectos en tipo de forma B, en U o W, sí. Independiente de su tamaño, digamos. Obviamente que mientras más grande sea el defecto que tengamos, es más difícil poder resolverlo. Vos me estás hablando de una dehiscencia de 2 milímetros con una profundidad de 4. Y yo veo que puedo colocar mi implante y tengo posición para hacerlo 3D, hago un implante por extracción, hago una regeneración de tejidos blandos con un injerto conectivo, y hoy en día lo que están usando mucho, yo no uso todavía, pero se está usando, el Bios Collagen, utilizan ahí para reponer ese defecto, ¿sí? Ese defecto o esa dehiscencia. Yo lo que hago hoy es coloco hueso articulado y coloco una membrana. Entonces me va a quedar implante, ¿correcto? Sí. Superficie del implante. Sí. Me va a quedar en el gap hasta la dehiscencia, biomaterial, bien, membrana, conectivo y colgajo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. O bolsillo. No, mi pregunta era así, por eso si colocabas una membrana antes entre el hueso y el conectivo, en ese caso que hay una... Sí. Bien, perfecto. Sí, esa es la... No tengo un caso armado que después lo puedo mostrar cuando termine la charla, si quieren. Vemos un caso bastante lindo, en donde el defecto es en tipo U, bastante grande, y que lo resolvimos de esa manera, ¿sí? Bien. Y a lo que voy con esto, les voy a mostrar un caso bastante viejo, ¿sí? Que en realidad tiene un condimento gracioso esto, porque esta es una colega grande ya, que vino porque yo le puse esos implantes Federa hace bastantes años, y vino porque se fracturó ese canino que ven ahí, ¿cierto? Entonces en este momento yo no sabía nada de lo que más o menos algo sé hoy, pero sí sabía que podía hacer provisorios, no trabajaba los tejidos como lo trabajábamos ahora, pero en este caso yo decidí hacer un implante post-extracción, hacer un relleno y colocar un provisor. Todavía no había decidido colocarle un injerto de conectivo porque no era en el protocolo diario en el cómo se usa hoy en día. Pero este es un caso en el que hice todo mal. O sea, parece que hice fuerza para que el caso sea un fracaso. Lo que me gusta de esto es cómo de ese trípode que yo les mostré hoy, trabajando sobre 2 puntos en cuanto a posición 3D y manejo protésico, la biología es bastante noble y nos ayuda bastante, ¿sí? Entonces, fíjense que hice todo mal en este caso, abrimos un colgajo próximo al defecto que teníamos ahí, como dijo Pablo, este es uno de los defectos clásicos, este es un defecto en forma de B, en donde los cabos mesial y distal están bastante próximos, pero sí es un defecto profundo. Y la forma de abordar esto, hay muchas formas. Lo que yo hoy no haría en mi práctica son esas incisiones que hice arriba del defecto, ¿sí? Trataría de no hacer incisiones verticales, ¿sí? Trataría de abarcar más pieza dentaria para no tener incisiones de descarga. Pero bueno, parece que hice todo a propósito para que me salga mal. Entonces colocamos, fíjense que ese es un implante MIS, que todavía estaba acá. La posición del implante era correcta. O sea que acá la pantalla me está jodiendo. Bueno, y ahí se ve en la imagen de la derecha, colocamos hueso particulado y colocamos una membrana de colágeno, de rápida reabsorción. Hoy pondría una membrana de lenta reabsorción, vamos a suponer, de 3 o 4 meses, ¿sí? O una BioGuide o alguna de las Nacional Covermax que anda muy bien, la que ustedes quieran. Esa era una membrana que se reabsorbía en 6 semanas, menos de 6 semanas, pero era la que yo tenía en ese momento, ¿sí? Y fíjense, no solo eso, sino que fíjense la incisión, cómo le pasa arriba al defecto.
O sea, parece que con bronca le dice, pero le puso un provisional. Hoy no haría ese tipo de incisión, como aclaré recién, no haría incisiones de carga y menos atravesadas arriba del implante donde estoy trabajando. Ahí le veo la cara de Emilio cómo se está riendo. Pero fíjense que es un caso viejo y a lo que voy es cómo trabajando sobre ese trípode. Fíjense el perfil de emergencia que me determinó a los 4 o 5 meses de hacer esa terapia, que hoy no lo haría de esa manera. Tengo una recesión ahí en el lateral pequeña que ella ya vino con esa, es una recesión mínima y es una desadaptación de la cara. Pero fíjense qué noble que es la biología, que me dio un empujoncito, una ayudita con este caso. Ese es el perfil que tenemos, ¿sí? Acuérdense la incisión oblicua que hice arriba del defecto, ¿sí? Y bueno, el paciente pasó con eso y 4 años después, fíjense cómo el perfil de ese carino se mantiene intacto, en donde hay densidad queratinizada, hay un perfil estable, etcétera, etcétera. Fíjense que haciendo mal, o a propósito, dando algunos parámetros, ¿sí? O encaminando nuestros tejidos, podemos llegar a buenos puertos, digamos. Más allá de Gaspar, ahí te salvó la papila distal del lateral, la inserción del diente natural. Si hubieses tenido un implante ahí, te vas a salvar. Es la importancia de justamente eso, de valorarlo al lado de las piezas vecinas, la inserción es crítica. Pero fíjate vos que en el premolar tiene un implante. Fíjate que en el premolar tiene un implante y fíjate cómo está el perfil en distal entre premolar y canino. Y estamos hablando de una conexión con una plataforma como eran los de Federa, son los de Federa, con un transmucoso, ay, no me sale. Con el transmucoso, level, claro. Tissue level, sí, claro. De un tiempo. Fíjense que poniéndole un provisorio, sin tener en cuenta, no sé, área crítica, subcrítica, el provisorio quedó como quedó, pero fíjense que igualmente fue bastante... lo gracioso de este caso es que la tipa le dije que era odontóloga, ¿viste? Sí. Y yo le pongo esto y le digo, por favor, cuidá, no coma nada. Y habrá sido un jueves y el sábado me la cruzo en un patio de comida acá, comiendo un lomito con la mano. Y yo estaba con unos amigos y estaba serio, duro, y me dice mi amigo, ¿qué te pasa? Digo, ¿vieron a la señora esa que está allá? Bueno, esa señora odontóloga. Fíjate cómo está comiendo el lomito. Yo le puse el implante hace 2 días, que se lo puse en esas condiciones, y bueno, resultó bien. 4 años después tenemos una situación bastante favorable, ¿sí? Sí, sí. Pero olvidémonos de esto, simplemente era para ver cómo los tejidos, cuando uno los trata, bien o mal en este caso, acompaña a una prótesis que es un triángulo perfecto, posición 3D, prótesis y manejo. ¿Sí? Perfecto. Vamos a poner un poquito más picante. Gaspar, hay una pregunta que hicieron del caso anterior con respecto al que habías sacado el arco para no generar tensión en el provisorio que pusiste, que consultan cuánto tiempo lo dejaste al paciente sin ese arco. Por lo menos 1 mes. ¿De qué va a depender? Del torque que vos tuviste en tu implante. O sea, si vos hiciste una carga porque estás trabajando en un sector estético, vamos a suponer que vos tuviste un torque de 35, 40, 45, bueno, podés trabajar, depende con qué tipo de arco, o sea, no sé mucho de ortodoncia, pero calculo yo que con un arco más que ejerza menos fuerza sería ideal para empezar después de ese tratamiento. Bien. Si vos tuviste un torque inicial de 20, 25 newton, probablemente el tiempo de diferirlo. No diferir un poquito. Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Respondimos? Sí, perfecto. Bien. Esta paciente viene con este puente, ¿sí? Y quería ponerse, sacarse ese puente porque el premolar, el 14, estaba bastante complicado. Se le despegó, se le movía. Quería colocarse implantes. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Bien. Entonces, bueno, pedimos una tomografía
La tomografía, podemos ver que tenemos un seno bastante neumatizado por la pérdida temprana de ese molar. No solo eso, hay un déficit horizontal al mismo tiempo. Entonces, cuando hablamos de personalización de tejidos periimplantarios, tenemos que tener en cuenta muchas veces estos sectores en donde las técnicas se hacen simultáneas. Era lo que me decía un poquito Hernán hoy. Sí. En otra época quizás uno le hace el seno, después le hace la técnica horizontal, después coloca implantes, etcétera, etcétera. Hoy tratamos de comprimir lo máximo posible los tiempos quirúrgicos, siempre y cuando las condiciones sean las correctas, ¿no? Y tratar de hacer toda la cirugía en una sola. Este caso decidimos abordarlo con una elevación de seno con ventana lateral y una regeneración horizontal al mismo tiempo que implantamos. Y ahí van a venir todos los micrófonos y... Si querés no sacamos ningún tema, seguimos de largo. Bueno, no siempre hacemos todo juntos. O sea, tiene que haber ciertos parámetros para poder realizar estas técnicas conjuntas que hoy son de elección al momento de tratar esta zona. Muchos pacientes cuando pierden tempranamente premolares y molares sucede en esta situación. Y la situación clínica, como ustedes ven ahí, era esta, ¿sí? Una vez que sacamos el puente, tenemos un déficit horizontal y como vieron en la tomografía, teníamos una pérdida de altura por la neumatización del seno. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que yo podría barajar acá en esta? Es decir, bueno, hacemos una horizontal, evitamos el seno y trabajamos con implantes cortos. ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad. ¿Es un riesgo? También es un riesgo, porque vamos a trabajar con implantes cortos. Si se acuerdan de la tomografía, había menos de 4 milímetros. Entonces, la indicación era una elevación con ventana lateral, ni siquiera hacer una técnica transcrestal y una regeneración ósea horizontal. Hoy las técnicas de regeneración ósea horizontal son bastante comunes en el área de la implantología, en donde el clínico que trabaja con implantes debe manejar las técnicas, porque casi en el 80% de los casos los implantes o los futuros implantes necesitan una reintegración de su lecho, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos? Elevamos un colgajo de espesor total. Primero vamos a hacer la ventana, ¿sí? Fíjense el espesor o el ancho de esas crestas. Imposible colocar un implante ahí que quede rodeado por hueso y por tejido blando. Entonces, primero accedemos a la ventana del seno. En este caso, decidimos sacar la tapa, ¿sí? Cuando tenemos membranas gruesas, lo que hacemos es extraer la tapa de la ventana para poder después volver a sellar nuestra regeneración intrasinusal, ¿sí? Cuando tenemos membranas muy delgadas, lo que hacemos es vertimos esa tapa y dejamos como techo de nuestro nuevo piso de seno maxilar. ¿Se entiende eso? Sí, lo llevas y forma el piso del seno. Claro. Queda como piso del seno. Esta era una técnica tradicional. Hoy en día las tratamos siempre de sacar para volver a literar y sellar nuestro seno y que quede ahí. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos, juntamente una vez que sacamos la tapa de nuestro seno, hacemos la activación del endostio para nuestra regeneración horizontal. De ahí va a venir toda nuestra nutrición para nuestro biomaterial, que en los casos de ROC horizontal y vertical estamos usando 50% de biomaterial y 50% de hueso autólogo. Y ahí me van a preguntar mucho de dónde saco el hueso autólogo. Hoy en día lo que uso son raspadores, ¿sí? Raspo esa misma zona de la foto de la derecha antes de hacer la activación del endostio. Uso unos raspadores, obtengo el hueso autólogo, lo mezclo con material bovino. En otra época lo que hacía, me iba a la rama y sacaba con trefina, con piezo, con lo que tenía a mano para sacar un poco de hueso autólogo. Hoy trato de ser menos cruento y de no activar dos zonas dentro de la boca para el bienestar del paciente, ¿sí? Perfecto. ¿Y usás PRF o no suele usar para este tipo de casos u otros? Sí,
no me acuerdo si en este caso usé, pero generalmente cuando hago cirugías de regeneración utilizo PRF, pero no con un motivo de generar más hueso, sino para que me haga como aglutinante. Como aglutinante del material de relleno, y las plaques de fibrina para que me den una rápida cicatrización, factores de crecimiento, pero no para manera de estimular más. Sí, los resultados de la regeneración. ¿Se entendió? Perfecto, sí, genial. Bueno, sí, usamos, ahí está el sticky bone, ¿sí? Fíjense que ya coloqué un implante, con la membrana levantada, freso, coloco un implante hasta la mitad para rellenar ahora con el sticky bone. Eso es lo que les decía hoy, que me hace de vehículo. Fíjense qué fácil que es compactar y manejar todo ese material de relleno. Una vez que pongo todo eso ahí dentro de la membrana, de nuestra cavidad sinusal, termino con la colocación de nuestro implante, ¿sí? Y ahora sí, una vez que ya estaba el seno, coloco los 2 implantes y con el resto del sticky bone hago mi relleno horizontal, ¿sí? Un poco de raspado y un poco de biomaterial. Ahí se pueden ver las diferencias entre las partículas, ¿ven o no? Bien. Así que las más blancas son biomaterial y las otras son del raspado que tuve ahí. Coloqué mis 2 implantes. Gaspar, discúlpame, ¿seguís usando 50 y 50 o estás usando más 60-40, 70-30 como vienen diciendo últimamente los protocolos que los han ido? En realidad medirlo en porcentaje es difícil. Uno raspa hasta que cree que tiene lo suficiente. No, obvio, no vas a tener una balanza, pero yo lo que hago es agarrar la cápsula de Petri, colocar y que sean volúmenes similares, a eso me refiero. Claro, sí. Es lo que sigo haciendo, digamos. Complicado porque tenemos una cápsula de Petri que es así de grande. Bueno, y una vez que tengo estos, fíjense cómo en la parte inferior se ve la membrana que ya está tachada por Palatino. Y en este caso hicimos una técnica mixta en cuanto a fijación de membrana. Es importante en las regeneraciones la fijación de la membrana para que eso no tenga movilidad. En este caso usamos tachas por Palatino, pero lo que hice, bueno, ahí está, se ve la membrana, que no tiene que tocar las piezas dentarias vecinas, tiene que estar una separación de 2 milímetros, y en este caso lo que hicimos fue suturar la periosteum vestibular. ¿Por qué? Porque tenía las activaciones del endostio y tenía la tapa de la ventana, digamos. Entonces, por ahí queriendo atachar, me podía meter adentro del seno. Por eso decidimos mezclar en realidad la forma de fijación. Hay una tacha en vestibular, como se ve, a ver, déjame dibujarla acá. No sé si se ve en vestibular ahí. Sí, se ve. Sí, en la foto de la izquierda. Fíjense, acá hay una tachita. ¿Sí? Están las 2 tachas en Palatino y está suturada periósteo. Por eso es importante que cuando ustedes van a desplazar ese colgajo vestibular para un cierre por primera intención, lo que tienen que hacer es visualizar el periósteo inferior una vez que ustedes cortan, ¿sí? Para poder anclarse con la membrana ahí. Lo importante de esto es que cuando ustedes muevan ese colgajo vestibular, la membrana quede fija, ¿sí? Si ustedes manipulan ese colgajo vestibular y ven que toda la regeneración se mueve, probablemente lo que tengan son una rotura de los neovasos o de la microcirculación y puedan llegar a tener una reabsorción de lo que ustedes están queriendo regenerar, ¿entienden? Sí. Entonces es fundamental anclar esa membrana en el periósteo que está por debajo del corte que ustedes hacen para poder tener tela. Eso está claro, ¿sí? Sí, está perfecto. Ahí lo que está preguntando Gaspar es si colocan entre lo que sería la membrana del seno y el relleno una membrana de colágeno o no ponen como techo. No, volví a poner la tapa. ¿Se acuerdan que yo saqué la tapa? Sí. Una vez que rellené todo el seno, vuelvo a poner la tapa y la pego con periacril. No, vos la estás poniendo en vestibular. Sobre la cortical vestibular. Yo lo que estoy leyendo acá que preguntan es si dentro del seno vos hacés la elevación de la membrana y entre la membrana y el relleno que va a estar acá, colocás una membrana de colágeno. No, nada.
Bien. Nada. Bien. Algo que esté perforado, ahí sí. Bueno, y lo que hago siempre, acuérdense de esto. Dame un cochito, borro eso que hice ahí. Es fundamental cuando hacen una regeneración el principio PAS, ¿sí? Que es el cierre principio de la herida, la angiogénesis, la estabilidad del coágulo y el mantenimiento del espacio. Esto es fundamental para cualquier tipo de abordaje de regeneración, tanto con mallas, con bloques, con lo que ustedes quieran. Tienen que conseguir estos 4 puntos que probablemente tengan una mayor tasa de éxito en su regeneración, ¿sí? El cierre primario de la herida, la angiogénesis, bueno, los 4 son de igual importancia, ¿sí? Bueno, después, 8 meses después, podemos comparar la foto de la izquierda con la foto de la derecha y podemos ver el nuevo volumen que tenemos y cómo simplificamos 3 cirugías en una, o sea, la seno, horizontal y la colocación de implantes. Bueno, ahora la paciente está en etapa de provisional. ¿Se entendió? Sí, está perfecto. ¿Yo no? ¿Alguna pregunta de eso? Acá no, hasta ahora no aparece ninguna más. Bueno, vamos a volver al sector anterior, ¿sí? Ya vimos implantes post-extractivos y vimos alguna regeneración, ¿sí? La situación esta que ven acá, paciente desdentado, ¿sí? Que viene para colocarse un implante en el sector anterior. Y ustedes ven esto y dicen, bueno, está todo bien, yo te puedo poner un implante, pero ¿cómo hago para devolverle volumen a ese tejido que está tan defectuoso? Ahí, si vemos una foto cruzal, pueden ver el defecto que tiene sentido vestíbulo palatino. Entonces, una de las maneras de ver cómo ustedes, o con qué técnica ustedes pueden devolver ese volumen para poder generar una corona medianamente dentro de los parámetros estéticos. Y las maneras son muchas. Ahí podemos hacer una regeneración horizontal, se puede, y sí, es una de los caminos con membranas de colágeno. Pueden hacer diferida, o sea, primero la regeneración, después el implante, después el manejo de blandos, provisiones también, ¿sí? Eso sería más un estilo de las indicaciones de Daniel Busser, digamos, o el protocolo de Daniel Busser. Pero en este caso, nosotros la tomografía, no sé si tengo la tomo, fíjense el defecto, la foto de perfil, es bastante complejo, ¿sí? Entonces nosotros, cuando vemos la tomografía, determinamos que la cantidad o la disponibilidad de hueso era acorde con la colocación de una posición 3D correcta. O sea, nosotros podíamos colocar un implante, ¿sí? En el mismo momento que regeneramos. Lo que no podemos hacer acá es colocar un provisorio en forma inmediata, porque no sabemos hasta dónde o hasta qué capacidad de aumentar el volumen que nos falta. O sea, si nosotros nos ponemos un provisorio en el mismo momento que ponemos un implante, probablemente nos estamos autolimitando a las futuras técnicas con las cuales podemos generar o darle una segunda chance más de algún injerto de conectivo o algún desplazamiento de algún conectivo para poder mejorar esa condición. Entonces, para no limitarnos, lo que hicimos fue colocar un implante, pero hacer una regeneración, ¿sí? Sin conectar un provisorio. Lo primero que hicimos es, bueno, obviamente en estos casos hay que trabajar sobre los dos centrales, tallamos el otro central, hacemos un puente en bandera y ahora sí vamos a la colocación del implante. Hacemos una elevación de un colgajo total, sin descargas verticales, colocamos nuestro implante y ahí podemos observar el defecto. O sea, vieron que hay un defecto de tejido duro, pero también hay un defecto de tejido blando. Entonces, lo que vamos a hacer para el duro es el protocolo de siempre. Utilizamos en este caso solamente hueso bovino, porque todavía teníamos 1 milímetro, ¿sí? De tablita ahí, de hueso autor. Y la manera de devolverle volumen con el blando, lo que hicimos es hacer un colgajo, un injerto pediculado palatino, y ponerlo sobre nuestra regeneración con biomaterial para generar ese volumen. Como dije al principio, obviamente en estos casos no ponemos provisorio porque no sabemos hasta dónde podemos generar volumen y para no autolimitar.
Si quizás yo tuviera menor fuera la pérdida, en ese caso probablemente hubiera puesto un provisorio inmediato al implante. Pero como teníamos el diente al lado, podíamos trabajar con un póntico, fue la técnica de elección. Y el injerto pediculado palatino, ¿por qué? Porque yo necesito un injerto que se mantenga estable en el tiempo en cuanto a volumen, ¿sí? Al ser pediculado mantiene la nutrición y la irrigación, ¿sí? Desde su base, y tiene menor tasa de reabsorción con el tiempo, de reabsorción, no, de disminución de volumen con el tiempo. Ustedes, si tienen un injerto conectivo tomado ustedes de donde quieran, probablemente hasta un 45-50% de la capacidad de disminuir en tamaño o volumen que tiene eso. Entonces, como nosotros necesitamos afianzarnos y tener un volumen adecuado y decir, bueno, queremos que se disminuya en el tiempo lo menor posible, optamos por esta técnica de injerto pediculado. Acá un poquito Bueno, ahí pueden ver en esa fotito ahí abajo, ¿sí? Cómo queda conectado el conectivo, ¿sí? Y eso va a quedar rotado hacia el paladar. ¿Está? Ahí está, ¿vieron? Tienen el material de relleno. Fíjense que seguimos con el trípode, posición 3D, manejo de tejidos duros y blandos. Y por supuesto, ahora vamos a ver el manejo protético de esto. Bueno, ahí va el conectivo. Suturamos todo y colocamos de vuelta nuestro provisorio, ¿sí? Al otro central. Y de ahí esperamos. Fíjense el control a los 2 meses, cómo ya cambia un poquito, ¿sí? La clínica de este paciente. Fíjense, ustedes se acuerdan, ¿no? La concavidad que tenía en ese central. Y en primera instancia lo que hicimos acá, quisimos ir haciendo una reapertura, ¿sí? O una exposición del implante, una técnica de vela, que agregándole al póntico, ¿sí? Agregándole composite, ¿sí? Para ir descubriendo y ir desplazando ese tejido hacia vestibular. Lo hicimos durante, creo que 2 meses, no me acuerdo bien, pero si ven en la foto de la izquierda a la derecha, todavía faltaba volumen. O sea, que esa técnica no me estaba generando a mí la cantidad de volumen que yo necesito. Fíjense en la margen inferior, como todavía de una foto de perfil, todavía está flaco, si bien está mucho mejor, pero está flaco. Entonces fuimos en estilo roll technique, media mentirosa la roll technique, porque lo que hicimos es desplazar un poquito más de queratina hacia vestibular en un bolsillito, y fíjense en las imágenes de la izquierda cómo el volumen cambió. Ahora sí podemos tener un volumen adecuado. Fíjense en la imagen superior el defecto que tenemos, y fíjense en la imagen inferior cómo ya el volumen está casi igual que el otro central. No es la única manera de resolver este caso clínico, pero creo que fue bastante sencillo en cuanto a los pasos y los costos y los tiempos quirúrgicos. Incluso no sé, algunos clínicos, yo incluso por ahí podría haber tomado la decisión de utilizar una membrana con refuerzo de titanio, con todos los problemas que eso lleva. O sea, hay que analizar las decisiones y las posibilidades de tratamiento dentro de estos casos. Yo creo que es bastante aceptable. Lo que hicimos es hacer un pilar personalizado, tratando de simular el pilar del otro lado. Fíjense cómo está la papila. Y ahí tiene la rehabilitación del paciente, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de dónde venimos, hacia dónde vamos, es una rehabilitación bastante favorable. Y ese es el protocolo evolutivo, digamos, cómo generamos perfiles y trabajamos sobre los tejidos. ¿Alguna pregunta ahí? No, preguntas escritas acá no hay en el chat. No sé si hay alguien que abrió el micrófono. ¿Todo mudo? ¿Qué? José. Sí. Gaspar. ¿Qué? Mirá, impresionante, zarpada la resolución. Yo te quiero hacer una pregunta más bien técnica. Digamos, cuando vos hiciste ese injerto pediculado, yo vi varios videos de Fugasoto haciéndolo, hago injerto libre de conectivo, pero nunca me animé a hacer el pediculado de esa manera. ¿Qué dificultades técnicas encontrás vos cuando haces ese procedimiento? ¿Con qué dificultades te topás? ¿Qué me puedes compartir de tu experiencia de hacer ese procedimiento? Mirá, con respecto a un injerto libre. Yo creo que con la práctica, una vez que vos empezás a manejar cada vez más los injertos,
de conectivo. Obviamente que la primera cirugía de conectivo de cualquiera de nosotros acá no es la mejor, ni siempre es el mejor injerto, ni con las dimensiones adecuadas y demás, ¿sí? Yo creo que esto es un aprendizaje día a día. Yo te puedo decir que hoy recién, y Gonza está ahí de testigo, hoy recién después de todos estos años que venimos dándole, y no soy periodoncista de formación, soy protecista, recién hoy estoy tomando injertos más o menos con dimensiones adecuadas y conociendo los instrumentos de periodoncia que estoy utilizando. En cuanto a la dificultad de esto, igual que un injerto de conectivo, yo creo que las mismas consideraciones, sí, hay que tener cuidado a la hora de rotarlo nomás, ¿sí? De no llevártelo puesto o de cortarlo, porque si es muy delgado, es muy fino, probablemente te quedas con el injerto en la mano, que no va a haber ningún tipo de complicación porque lo haces como un injerto conectivo común, o sea, lo utilizás de igual forma. El hecho de ir más adelante en el paladar que lo que vas por lo general para tomar un injerto libre no genera, digamos, ninguna modificación con respecto a la técnica tradicional en ese sentido, en el hecho de que vos vas más hacia mesial. No pasa nada. Mientras no llegue hasta el mazo palatino, por así decirlo, no pasa nada. Perfecto. Gaspar, Bueno, y así se resolvió ese caso, ¿sí? Creo que se logró las pretensiones en cuanto al trípode que venimos hablando, ¿sí? Perfecto. Vale. Gaspar, una pregunta que me parece que también es importante y lo hablaste al principio, el factor tiempo. Con lo complejo que era el caso, ¿en cuánto tiempo lo resolviste para tener ese resultado que es espectacular? Porque no pusiste, como vos dijiste, ni membranas con refuerzo de titanio, que hubiese llevado tiempos mayores. Entonces, ¿cuál fue el resultado desde la primera cirugía hasta la instalación de la corona? Cirugía fue una, después fue el mini roll technique ese, pero creo que tardamos más por el paciente que por nosotros, me parece. Contá por favor qué pasó cuando terminamos el caso. Bueno, terminamos la corona, qué sé yo, y el tipo, no sé si estábamos cerca de las fiestas, no me acuerdo qué había pasado. Sí, Navidad fue. Y Gonza lo tenía en Instagram y un día me manda una foto y me dice, mirá para qué quería la corona, él quería soplar bolsita, no para hacer ruido, después de todo el trabajo que nosotros hicimos. Para imitar el ruido de la canasta voladora, semejante laburo. Pero esas cosas pasan, ¿viste? Gaspar, Sí. te hago una consulta con respecto a ese caso anterior. Vos ahí decidiste hacer el colgajo pediculado. En el caso que hubieses colocado, y ahí hiciste un colgajo en bolsillo, si tú hubieses colocado una membrana de colágeno en la cual la tendrías que haber atachado o colocado una tachuela apical o una sutura, ¿qué colgajo hubieses utilizado para poder acceder fácilmente a esa zona apical para fijar la membrana? Iba a marcar 10 piezas dentarias vecina. Con el biotipo de ese paciente y las recesiones que tenía, no me jugaba a hacer ninguna descarga vertical. Bien. Probablemente me hubiera extendido hasta que el colgajo me dé vuelo para acceder ahí arriba. Perfecto. Bien. ¿Te respondí? ¿Sí? ¿Listo? ¿Seguimos? Seguimos. Ya que faltan, creo, bueno, 2 casos más, creo. Bien. Vamos a ver esta situación. Esta es una colega, ¿sí? Que llega con esta sonrisa, ¿sí? Y el problema era más que evidente. Tenía un implante en un lateral, ¿sí? En donde ninguno de los parámetros que venimos viendo se respetaba. Y aparte de eso, tenía un micromovimiento el implante, ¿sí? Esa mancha que ustedes ven ahí es porque le habían hecho hace un tiempo una pisectomía, una obturación con amalgama, se tiñó. Y entonces, ¿cuáles eran las consignas? Decía, bueno, con la tomografía podemos ver que podemos trabajar con un implante inmediato, ¿sí? Ahora es la pregunta, ¿trabajamos siempre con implante inmediato en estos casos? Y probablemente hoy, yo después de haber hecho este caso, te digo que lo pensaría 2 veces, ¿sí? Muchas veces la mejor opción para esto es, voy a pasar la siguiente foto, es por ahí trabajar en forma diferida. ¿Por qué? Porque fíjense,
Lo que menos me preocupa es la coloración de ese tejido blando. Fíjense que se ve un puntito. A ver si puedo... Bueno. Dame un segundito. Fíjense el puntito que se ve ahí, ¿lo ven? Sí. Estoy marcando con el mouse, ¿no es cierto? Sí, se ve perfecto. Bueno, ahí hay una perforación, que está apuntado. Entonces, si yo hoy en día tendría que repetir este caso, probablemente sacaría el implante y haría paso a paso, tipo estilo Daniel Busser. ¿Para qué? Para generar un volumen de tejido blando ahí que me dé vuelo a la hora de regenerar o colocar implante o lo que sea, ¿sí? Porque ahí estamos autolimitados de lo que le decía hoy en cuanto a la calidad y la cantidad de tejido, y encima está perforado, o sea, teníamos todas las de perder. Lo único que teníamos a favorable era que teníamos un anclaje apical para colocar un implante inmediato, pero no solamente esa es la única herramienta por la cual nosotros tenemos que decidir. Fíjense que todos los factores periodontales en contra que teníamos. De igual forma, a veces somos testarudos y bueno, en este caso decidimos colocar el implante con el mismo protocolo que venimos hablando. Implante, biomaterial, conectivo, membrana en este caso, conectivo y provisional, ¿sí? En este caso podemos ver la tomografía, ahí tenemos la nueva ubicación en la imagen de la tomografía, como se ve la nueva ubicación del implante, o sea que tenemos, ¿sí? Tenemos un triángulo apical en el donde anclarnos. Se puede ver lo grande que es el implante. Hoy en día para estos sectores estamos utilizando implante de diámetro 3, 3,3, 2,9, ¿sí? Es el implante 4, muy grande para la zona lateral. Fíjense que prácticamente tabla no existe, y el condimento que tenía el caso es que tenía movilidad. Entonces Gonza se puso a dibujar ahí un poquito para hacer una guía, ¿sí? Ahí estamos midiendo donde va a ir el implante de vuelta. Estamos evaluando todo. Gonza confecciona la guía, me dice, bueno, ya está, vamos, fuimos a la cirugía. ¿Sí? Lo que yo hice antes de la cirugía fue sacar esa corona para que se descomprima el tejido blando. Le hice un provisorio para que se descomprima ese tejido blando. Fíjense que no hacemos incisiones de descargas en sectores estéticos. Levantamos el colgajo y vamos a sacar con el implante. Se salía prácticamente solo, ¿sí? Tenía una movilidad tremenda. Fíjense qué grande el diámetro del implante para el sector donde estaba, ¿no? Limpiamos toda la zona. Ahí está la intracción. Y esa es la situación clínica nueva, ¿sí? Ahí tenemos una dehiscencia, como decía Pablo hoy, bastante importante, pero no era el problema más el tejido óseo acá, sino era el tejido blando, que estaba extremadamente fino, sin queratina, y encima estaba perforado. De hecho, cuando vamos a poner la guía, ¿sí? Pusimos la guía para la colocación 3D, el colgajo vestibular, ¿sí? Se desgarró en el centro donde iba el implante. Ya, fíjense todas las complicaciones que empezamos a tener en plena cirugía. Hoy en día yo quizás saco el implante, pongo un póntico pegado a los dientes vecinos, espero que se regenere todo el tejido blando y empezamos en foja cero, ¿sí? Fíjense cómo vamos con el implante. Para el primer punto, que es la posición 3D, una vez que está eso, colocamos el pilar, ¿sí? Colocamos el pilar, hacemos nuestro provisorio con los requerimientos que necesita un provisorio en los sectores estéticos para mantener el área crítica y subcrítica. Y ahora sí, el protocolo de siempre. Fíjense que en la imagen de la izquierda de ustedes, como ven que ya tiene una sutura. Tiene dos en realidad. Una es del conectivo y otra es de la del desgarro que sufrió el colgajo vestibular. ¿Se ve o no? Sí. Sí. Se ve. Bueno, en este caso lo que hicimos diferente es para fijar, lo que me preguntaba Pablo hoy, para fijar la membrana. En este caso lo que hicimos es perforar la membrana con un perforador de goma Ike y la vamos a sujetar con el
con ese provisorio, ¿sí? Ponemos hueso, nuestra membrana perforada, ese es el conectivo que utilizamos, ahí está la membrana perforada, acá usamos una membrana de Jason. Ahí está, fíjense cómo diferenciamos colgajo vestibular, conectivo, membrana, hueso, implante, ¿sí? Lo que se ve gris ahí del provisorio es lo transgingival, digamos, del flow que utilizamos. Y ahí sí se fue en la primera cirugía, ¿sí? Así Gaspar, te hago una consulta para que no pase por alto. La membrana entonces la fijaste por medio del provisorio, a través de esa perforación, y hacia fondo del surco al periósteo, la suturaste. No, ahí quedó solamente ubicada, quedó suturada. Está bien. Podría haber puesto una tacha, podría suturar la periósteo también, podría haber hecho cualquiera de esas opciones, son válidas. Pero lo que nosotros sabemos en este punto es que el tejido blando ese no va a quedar ahí y que no es la única cirugía gingival que un poco gingival va a necesitar, porque todavía sigue muy flaco, ¿sí? Y vamos a los controles, ¿sí? Ahí está cicatrizando y todavía está flaco. Mejoró, sí, ¿por qué? Porque le cambiamos la posición 3D al implante, utilizamos un implante más fino, ¿sí? Y logramos un desplazamiento de ese tejido blando, pero todavía estaba fino. O sea, nosotros sabíamos que íbamos a tener que hacer algunas técnicas restaurativas más. Entonces, fíjense ya cómo la condición cambió. O sea, con la sonrisa inicial que veíamos, la sonrisa que vemos ahora es bastante diferente, ¿sí? Bueno, fíjense la tomografía abajo, ya como tenemos una diferencia en la tomografía pre, desconectamos el provisional. Algo importante en este caso es que los centrales ella lo tiene inclinado, entonces esa papila entre central y lateral estaba complicándome y me complica hasta el día de hoy bastante, ¿sí? Pero bueno, vamos con un segundo injerto en conectivo para aumentar volumen, que le hicimos en técnica de bolsillo, y ahí está como la evolución de este caso. O sea, si vemos de dónde partimos y dónde estamos, creo que va por un muy buen camino. Lo que me faltaría hacer es el peeling, que voy a ver, todavía no la controlé en el resultado final, todavía ni siquiera le tomé la impresión definitiva porque estoy evaluando qué calidad y qué cantidad de tejido blando me va a quedar para poder hacer un peeling para quitarle esa mancha amargada, ¿sí? Pero si vamos a la evaluación de los diferentes perfiles, podemos ver que el volumen, ¿sí?, está adecuado, ¿sí? El volumen está adecuado. Entonces, un trabajo bastante complejo que se puede resolver de diferentes maneras. Yo creo que, si bien tuvimos que hacer varias cirugías, hoy, incluso en estos días le hablé para tomarle la impresión de espíritu. Es un trabajo bastante complejo, aunque sea un solo diente, ¿sí? Bueno, vamos con el último caso, ¿sí? Esta paciente es muy gracioso porque cuando vino a la consulta vino para sacar su molar inferior. Cuando ella entró al consultorio y me dice, hola Gaspar, ¿cómo te va? Yo veo eso. Y me salieron los colmillos así. Y dice, ¿vos por qué venís? Le digo, no, porque me tenés que sacar un 6. Me dice, ¿y eso adelante? Que yo te quiero hacer eso. No, pero a mí me da miedo, que nadie me quiso tocar, nadie me quiso saber nada. Porque obviamente al ver eso, uno dice, bueno, ¿cómo se resuelve esto, no? Y si hacemos una foto un poquito más cerca, vemos que tenemos la cancha bastante embarrada. Era una ruta de barro desde hace tiempo. El problema no era solamente eso, que los dos centrales prácticamente uno lo que ve ahí se lo ve condenado, sino que este tratamiento, la evaluación que nosotros hacemos, primero es ortodoncia, sí o sí, para alinear, acomodar, bajar, ganar serie, ganar. O sea, el tratamiento era ortodoncia, la paciente totalmente negada, ¿sí? No quería sacar nada de ortodoncia. Entonces, dentro de ese contexto, nosotros teníamos que decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma de resolverlo? Y yo les pregunto a ustedes, hoy, cuando tienen condenados dos centrales así, ¿cuáles son los protocolos que ustedes tienen de trabajo? Así, bueno, ¿cuáles son las implicancias clínicas que yo tengo si llego a sacar esos dientes juntos? ¿Sacarían los dos centrales juntos? ¿Cómo manejan ustedes la posición final después de una extracción de dos centrales contiguos? Nadie sabe dónde puede quedar eso. Y esa papila interincisiva que está ahí,
que está bastante maltratada, pero que en definitiva está, dice, ¿cómo controlamos si nosotros sacamos esos centrales? Si yo saco esos 2 centrales juntos, probablemente tenga que esperar, después tengo que hacer una regeneración vertical, horizontal, con lo que eso implica, después colocar implante, después esto, y la paciente ni siquiera se quiso poner ortodoncia para alinear esos laterales, caninos y demás. Sonrisa súper alta, ¿sí? Algo que me gusta siempre, los 14 puntos de Pacamanier, no se cumple ninguno. O sea, ¿qué parámetro, qué referencia tenemos nosotros de esto? ¿Cómo abordamos estos protocolos? Entonces, en esta situación tan compleja, ¿sí? Y todavía no se puso compleja porque yo le estoy contando una introducción del caso, ¿sí? Se va a poner compleja cuando yo te muestre la tomografía de cómo estaban esos centrales en apical. Entonces, ¿y ahora? Ahí fue cuando ahí dijiste la derivo, ¿no? Sacamos esos centrales, ¿a dónde pongo mi implante? Saco esos centrales, pierdo esa pequeña tablita que está ahí sufrida. Fíjense el defecto que tiene en apical. Le ponemos una arandela en la nariz. ¿Qué hacemos? Sonrisa alta. Entonces ahí es donde uno tiene que pensar y decir cómo podemos abordar este trabajo. Entonces, ante todos los puntos negativos que tenía Vero, se llama a la paciente, decir, bueno, ortodoncia no, yo no quiero esto, no tengo tanto dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hacer por etapas, ¿sí? Obviamente todo lo que hacemos antes, cuando trabajar en el sector estético, deberíamos probar mocap para ver a dónde podríamos llegar, sabiendo que tenemos esos defectos apicales, ¿sí? Entonces a Vero le probamos un mocap, ¿sí? A ella le gustó, a nosotros no nos encanta, pero con lo que ella viene, a lo que podemos llegar, es algo bastante aceptable, ¿sí? Tenemos que ver cómo logramos esto ahora, porque está todo bien con el composite. Juan Pablo Zapacosta y Gonzalo Kirling se están mandando mensajes, me parece, porque se ríen ahí entre los dos. ¿Viste que lo agarré? No, le pregunté si Vero era pariente de él. Entonces, probamos un mocap, a ella le gustó, a nosotros nos convenció una foto desde lejos y decir, bueno, ahora ¿cómo abordamos esto? La cirugía número 1 es trabajar sobre esos defectos apicales para lograr a futuro un anclaje apical, ¿sí? De nuestro futuro implante. No íbamos a hacer ninguna extracción, solamente decidimos cortar las raíces, ¿sí? Y en este caso usamos Citibón, usamos plaque de fibrina, regeneramos todo eso. Fíjense que ya tenía los provisorios nuevos que ella va a usar. Entonces trabajamos sobre las recesiones, los defectos apicales y hicimos un cierre por tener intención. ¿Para qué? Para generar nuestro hueso apical. Todavía no hicimos tracción de diente, no sabemos si le vamos a sacar los 2 dientes, le vamos a sacar uno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Tenemos que sacar esos defectos apicales. Esa fue la cirugía 1, pero viene al control así, ¿sí? Fíjense en una tomografía a los 8 meses, ¿sí? Bastante condensado el hueso. Acá hay algo que no hicimos, que hoy sí lo haría, fue mezclar un 50 y 50 con hueso autólogo. Esto fue todo relleno de biomaterial. Igualmente estaba bastante compacto y denso. Entonces ahora es la pregunta, ¿cómo abordamos? ¿Sacamos los 2 centrales y volvemos a tener el mismo problema? ¿O sacamos de uno? Hoy en día, muchos clínicos, el protocolo que utilizan en estos sectores, sacar un central, trabajar con un central, estabilizar esos tejidos, esperar 6 meses, 1 año, y después sacar el otro central, en donde ustedes puedan manejar la estabilidad y los parámetros de esos niveles óseos y gingivales, tanto un central como el otro. Ustedes sacan los 2 centrales al mismo tiempo, probablemente eso colapse juntos, y después como mucho más difícil generar esas papilas y el, ¿sí? Gaspar, ahí ¿hiciste alguna obturación retrógrada cuando le cortaste las raíces? No hice nada así. Yo le corté las raíces para eliminar y darme espacio para el volumen óseo. Pero yo no traté raíces dentarias, solamente corté los ápices. Bien. La cirugía 2 consistió en trabajar sobre uno de los centrales. Fíjense que entre ese central y el lateral ya no había papila en ese momento. Entonces es muy difícil, ¿sí? Tiene un provisorio ese lateral, fíjense que ahora está en arco, el canino también, ¿sí? Fuimos trabajando en nuestro provisorio.
El mismo protocolo que venimos hablando al principio, extracción traumática, injerto de conectivo vestibular, relleno del GAN y provisional. Segunda cirugía. La primera fue de los ápices. 6 meses, vamos a trabajar con el otro central, ahí está el control, cómo fue evolucionando, bastante favorable, de 1000 veces